Doctor, me indica por favor cuándo pasar la diapositiva. Ya, ¿podemos empezar? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Empezamos? Sí, doctor. Sí. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Justamente hoy día vamos a continuar con las clases. Espero que sean para ustedes de bastante interés y también saquen provecho, siempre en cuando también recomendarles que son temas generales que estamos tratando para que ustedes posteriormente, en el transcurso de los días, se vayan preparando y de acuerdo a la bibliografía que ustedes tienen en su sílabus, puedan complementar y puedan asistir a un buen examen y tener, que te digo, una buena resolución de las respuestas. Miren, el día de hoy vamos a tratar sobre la ruptura prematura de membranas. La siguiente, por favor. Mire, estamos viendo acá, siempre empezamos en toda patología médica, y en este caso en ginecobstetricia, por la embriología, la anatomía. Es importante que ustedes recuerden que las membranas fetales a término y asimismo su composición extracelular, de acuerdo a esta literatura, está dado por dos capas, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien en biología, el amnios y el corio, no se olviden, ¿no? Entonces el amnios va a estar dado especialmente por el epitelio, la membrana basal, una masa compacta, una capa fibroelástica, ¿no? Y una capa intermedia que es la esponjosa, ¿verdad? Entonces, todas ellas tienen también dentro de su estructura el colágeno, tipo 2, 4, 5, la capa compacta tiene 1, 3 y 4, y la capa fibroelástica 3, 4, 5, y la capa intermedia 1, 2, 3. Todas ellas también van a ver acá que están acompañados de fibronectina, ¿no? Para que puedan hacer la estructura adecuada, ¿no? Entonces, vemos que también el corium, que es la otra membrana, que es importante que ustedes vean y habrán estudiado en embriología, tiene una capa reticular que está básicamente dada por colágeno tipo 1, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y unos protoglicanos que van a ser la constitución de la estructura de esta capa. Una membrana basal que va a estar dada por el colágeno tipo 4, por la fibronectina, ¿no? Que va a estar en la mitad a ese nivel. Asimismo, va a estar dado en el corio el trofoblasto. Seguramente ustedes han estudiado las características tanto anatómicas y funcionales, fundamentalmente la elaboración de hormonas, que es importante que ustedes tengan conocimiento para ver y no conocer todo el desarrollo, ¿no? De la fisiología a ese nivel, del embarazo también. La siguiente, por favor. Entonces, el día de hoy estamos reunidos para tratar la ruptura prematura de membranas. Algunos le llaman ruptura prematura de membranas. Ustedes habrán visto en la literatura seguramente con ese nombre, pero sabemos nosotros bien que son dos membranas, ¿no? Por eso a veces se le cataloga como ruptura prematura de membranas. ¿Qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud? ¿No? Va a definir como una solución de continuidad espontánea de las membranas corioamnióticas desde las 22 semanas de gestación hasta antes del inicio de trabajo de parto, ¿no? Eso es lo que menciona la OMS para definir la ruptura prematura de membranas. La siguiente. Vemos una clasificación. Al respecto les diré, hay bastante literatura, ¿no? Van a encontrar. He tratado de resumir, no traer a ustedes para que ustedes tengan un conocimiento amplio. Varían, algunos lo consideran a nivel de la estructura, a nivel de la zona o a la semana de gestación. Pero más o menos acá les ha dado ¿qué le digo? Una clasificación amplia para que ustedes más o menos puedan entender que todo lo que están hablando en la bibliografía se refiere a esto, a la clasificación básicamente, ¿no? Entonces, lo fundamental es que ustedes recuerden que ruptura prematura de membrana término, ¿no? Se va a catalogar
a toda paciente que va a ser mayor de 37 semanas, ¿no? Más o menos está basada o se da en el 8% de las gestaciones. En general, el comienzo de parto tiene lugar de manera inmediata, de modo que el 95%, otros dicen 80, 90, ¿no? Tuvieron su parto inmediatamente a esta ruptura prematura de membrana a término. Estamos hablando de pacientes con mayor de 37 semanas, ¿no? La otra clasificación menciona que tenemos también una ruptura prematura de membranas pretérmino, ¿no? Refiriéndose a las gestaciones menores de 37 semanas, que básicamente va a estar dado en el 2 al 4% de las gestaciones, y el tiempo hasta el parto suele ser más o menos, dicen, de una semana menos, ¿no? A veces demora de acuerdo, ¿no?, al paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo fundamental que ustedes recuerden que hay para esta clasificación una ruptura prematura de membranas a término, mayor de 37 semanas, y una ruptura prematura de membranas pretérmino, ¿no?, menores de 37 semanas, ¿no? Entonces, también algunos mencionan, dentro de la clasificación, que hay una ruptura prematura previable. ¿A qué se refiere la bibliografía? A una ruptura prematura de membranas en gestaciones menores de 23. ¿Ya? Ustedes saben, de acuerdo a la OMS, 22 semanas es el término medio para catalogar aborto, ¿no?, o embarazo viable, ¿no? Entonces, si hablamos de 23 semanas, esto quiere decir que ya está, ¿no?, en proceso de gestación. Y también mencionan otra literatura, una ruptura prematura de membranas lejos de término o cerca de término. Hablamos lejos de término cuando la ruptura prematura de membranas en gestaciones es de 24 a 32 semanas, ¿no? Y una cerca término cuando esta ruptura prematura de membranas en gestaciones de 33 a 36 semanas. Siguiente. Continuando con esta terminología, ¿no?, de esta clasificación, digámoslo, siempre van a encontrar de repente en la bibliografía que ustedes revisen, porque es importante que el médico siempre esté imbuido de poder revisar bibliografía y poder comparar, pero ustedes tienen que ceñirse siempre a la bibliografía del sílabo para que puedan dar el examen, pero algún día cuando se dediquen a la investigación pueden ampliar sus conocimientos, ¿no? Entonces, encontramos también en la bibliografía una ruptura espontánea de membranas. ¿A qué se refiere esto? Cuando ocurre posterior al inicio de trabajo de parto. También encontramos otra terminología, ruptura prematura de membrana, que sucede antes de iniciar el trabajo de parto, como una ruptura precoz de membrana. ¿A qué se refiere? Normalmente esto referimos cuando la paciente está en la dilatación y se puede, por algún modo, ¿no?, ocurrir una ruptura de esa membrana, ¿no?, y elimina líquido, etcétera, etcétera. Y hablamos de una ruptura, ¿no?, tempestiva de membrana, si este va a ocurrir dentro del periodo exclusivo de parto. De acuerdo a la experiencia, frecuentemente se da también esto, ¿ya?, porque a veces uno está justamente esperando el parto y en el momento, ¿no?, la placenta se rompe, ¿no?, y hay una eliminación de líquido, etcétera, etcétera. Pero es importante saber esa terminología porque en algún momento lo van a utilizar o lo van a ver y para que ustedes puedan hacer su disquisición clínica. El periodo de latencia, que denominamos al tiempo transcurrido entre la ruptura de las membranas y el inicio del trabajo de parto. Como vamos a ver en las diapositivas posteriores, nos vamos a ubicar por qué estamos tratando de aclarar este término. La ruptura también a veces lo llamamos, y es importante este término, de ruptura prolongada de membranas, ¿no?, cuando dicen que el periodo de latencia es mayor a 24 horas. Y hay que tener mucho cuidado porque esto es justamente lo que vemos en las consultas para poder atender a las pacientes, ¿no?, para poder dar la medicación, etcétera, etcétera. Cuando es prolongada hay que tener cuidado ya para iniciar una medicación. También hay otra clasificación de acuerdo a la ubicación, ¿no? Entonces, si esta ruptura de membranas es alta o baja. Si es alta, la pérdida de líquido va a ser por encima del OSI. ¿A qué se denominamos OSI? Al orificio cervical interno. Ustedes saben por anatomía que tenemos
a ese nivel del cuello uterino un OSI, un orificio cervical interno, y un OCE, un orificio cervical externo. Más o menos estamos hablando acá arriba del OSI. Importante para catalogar una ruptura alta de membranas, que es frecuente también porque a veces las pacientes eliminan y no se denota mucho el líquido, es poco que están botando durante el transcurso de la última semana de gestación. Entonces puede suceder este tipo de ruptura para poder diferenciar de las otras. Y la baja cuando sucede en la luz del mismo cuello uterino, ¿no? Entre la OSI y el OSI. Entonces es importante recordar también que eso puede suceder, ¿ya? Según la estructura, también lo clasifican. Alguna bibliografía habrán encontrado ustedes revisando sus libros, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser completa o incompleta, ¿no? De acuerdo a que estas dos estructuras han podido ser rotas, ¿no? Hablamos del amnio y el corio, ¿no? Si se rompen al mismo tiempo, estamos hablando de una ruptura de membrana completa, ¿no? Y cuando es una sola, es incompleta, ¿verdad? Entonces, más o menos, como ustedes ven, es amplia la terminología que nos puede mencionar la bibliografía para que nosotros podamos hacer nuestras discusiones, ¿no? de esta patología. La siguiente, por favor. Entonces, lo que le habíamos dicho anteriormente, ¿no? Periodo de latencia relacionado con la edad. Es importante esto porque nos va a determinar en qué momento puede ocurrir un parto y nosotros podemos estar premunidos y poder, ¿no? Adelantarnos y poder tratar este caso, ¿no? En embarazos de mayor de 37 semanas, aproximadamente el periodo de latencia es de 12 horas. De entre 28 y 37 semanas es 24 horas y entre las 22 semanas es más o menos 48 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo de latencia tiende a ser mayor cuando menor es la edad gestacional y en el momento de la ruptura. No es importantísimo eso que recuerden. La siguiente, la incidencia. La siguiente, por favor. Entonces, hablamos ahora de la incidencia, ¿no? También al respecto, ustedes van a tener en la bibliografía bastante incidencias, o sea, digo en el porcentaje, hay variación. Aproximadamente mencionamos que es del 8 al 10% la frecuencia, ¿no? El total de partos, ¿no? En total hablamos. Eso que alguna bibliografía habla de 5 a 18 inclusive por ciento, ¿no? Eso ustedes lo van a revisar, pero síñanse, nuevamente les digo, a la bibliografía que les pide el sílabus, ¿no? Pero en la media nosotros ubicamos de 8 a 10%, si se da después de las 37 semanas, 80, no, algunos hablan de 90%, hasta 95%, porque es lo más frecuente que se da y son casos que rápidamente se resuelven, ¿no? En los embarazos a pretérmino hablamos de un 20% y en los partos prematuros espontáneos de un 50%. Entonces, ahora vamos a la siguiente diapositiva que nos va a tratar sobre la etiopatogenia, ¿no? Entonces, nuevamente, acá tenemos que ver que tenemos unas membranas ovulares que, ¿no?, aíslan el compartimiento fetal, seguramente ya han estudiado ustedes, ¿no?, tanto amniótico de los factores externos, ¿no? Tiene múltiples finalidades estas membranas que ayudan, ¿no?, a que una gestación sea adecuada, ¿no? Y la figura que ustedes ven a la derecha, ¿no?, es básicamente para recordar las estructuras, ¿no?, que se van a dar. Hablamos de arterias umbilicales, ¿no? Hablamos de vena umbilical. Entonces ustedes también tienen que tener en consideración cuántas son, ¿no? Generalmente hablamos, o es normal que tengan, ¿cuántas arterias? Dos, ¿verdad? Y venas solamente una, ¿no? Es fundamental eso que recuerden ustedes también para hacer su revisión en ese caso. El corium y el amnio, justamente ven ahí en la imagen, el corium va a estar hacia dónde, más o menos hacia afuera, y el amnio va a estar más pegado, ¿no?, al líquido amniótico donde generan toda la sustancia, ¿no?, digamos, el líquido amniótico. Vemos también todo dentro de la cavidad uterina, ¿no?, la cavidad amniótica, y ahí hacia abajo vemos el tapón mucoso, ¿no? Entonces dice, la ruptura fisiológica de membrana fisiológica, ¿no?, ocurre generalmente al final del trabajo de parto. Entonces eso siempre se va a dar. Algunas veces cuando no sucede ya solemos intervenir nosotros para poder hacer
la ruptura y poder a veces también facilitar o un poco más apurar el parto cuando están unos partos que no están en los tiempos adecuados. Entonces es importante recordar toda esta imagen para que ustedes puedan algún día verificar y ver en el trabajo o en la práctica diaria les va a servir de mucho. La siguiente, por favor. Nosotros hablamos también de un mecanismo de ruptura espontánea de las membranas y hablamos en por qué va ruptura. Entonces, primer caso, nosotros nos referimos a la alteración de las estructuras cervicales, ¿no? Esto se produce, ¿no? Antes, ¿no? Que puede haber cambios en la madurez, la posición o dilatación del cuello uterino, ¿no? Importante, ¿no? El examen de las membranas muestra alteraciones, ¿no? Degenerativas, el epitelio de las células cuboideas se va a necrosar y las capas restantes se van a fusionar, ¿no? En un tejido, ¿no? Reticular con desaparición de los núcleos, ¿no? Celulares. Es frecuente, básicamente 30 a 34 semanas de gestación. El segundo caso es por deformación y estiramiento, ¿no? A nivel del orificio cervical, que va a ocurrir, ¿no? Después de los cambios funcionales del segmento, ¿no? A nivel del cérvix, acompañados de contracciones uterinas, ¿no? Ante la mínima dilatación del cérvix, las membranas comienzan a deformarse, ¿no? Y en esto hablamos, la siguiente, por favor, hablamos la ley de Laplace, ¿no? Que justamente cuando el contenido es amplio, interno, el líquido, el peso que tiene, ¿no? Va a dilatar el cuello y va a las membranas, empujar hacia afuera, que puede ocasionar una ruptura, ¿no? Entonces, e inclusive en el término de gestación se suele dar, ¿no? Para que justo haya esta ruptura y el posterior parto. El examen histológico de las membranas va a mostrar la separación de la ruptura, ¿no? Del epitelio cuboideo y las características normales, ¿no? En la mayoría de las rupturas prematuras de membrana, antes de término, el amnios y el colon se rompen simultáneamente, pero hemos dicho muchas veces no, de acuerdo a la clasificación, puede ser incompleta, no se puede dar. Entonces, eso también tenemos que nosotros puntualizar. Pero lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que ambos se rompan y pueda ocurrir, ¿no? Un trabajo de parto y al finalizar el parto. La siguiente, por favor. Y el tercer mecanismo es de formación o ruptura de dos sacos ovulares, ¿no? Entonces, la acumulación de líquido amniótico en el espacio virtual entre ambas capas amniocoreal por filtración o a través del amnios, o puede ser por secreción también. El punto más frecuente de la ruptura es la zona que contacta con el orificio cervical, ¿no? Por la ley, ¿no? Que habíamos dicho que hay mayor presión del continente, el contenido en el continente, entonces hacen que por ese orificio, porque no hay otro, ¿no? En el útero, pueda desarrollarse esa ruptura, ¿no? Se abomba, como decimos en la terminología obstétrica, a nivel del cuello uterino, luego va a ocurrir un rompimiento. La siguiente, por favor. Esta es una imagen, no de un esquema propuesto de los mecanismos involucrados en la RPM, ¿no? Hablamos de un esquema de la placenta como las noxas que van a darse, una distensión de la membrana, y puede ser también las infecciones que vamos a hablar posteriormente en el tratamiento, ¿no? Entonces, eso, ¿qué hacen, no? Normalmente van a actuar, ¿no? Y van a elevar las interleucinas, las prostaglandinas, ¿no? Que van a actuar, y sobre todo la cascada que vemos a la derecha, la liberación de citocromos, el complejo APAF, y la activación de las caspasas, etcétera, etcétera, hasta la apoptosis, que va a llegar a una ruptura de esa membrana, ¿no? De acuerdo a esa generación de cascada, ¿no? O también puede ser por una degradación del colágeno, ¿no? Como vemos, de la membrana fetal. Pero ven acá que lo importante es el tabaco como una noxa que pueda influir, ¿no? Y dentro de las condicionantes más importantes está el tabaco, ¿no? Y otras que vamos a ver posteriormente, y también la relaxina, ¿no? Como una sustancia que existe, pero que puede hacer a nivel tisular, ¿no? Generar más plasmina y liberar, ¿no? Las proteínas, ¿no? A ese nivel,
y también las inhibinas, y puedan desarrollar esta degradación del colágeno de las membranas y puedan ocurrir al final una RPM, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar que pueden ir por estas vías a ocasionar una RPM, ¿no? Que es importante que ustedes tengan conocimiento para ver cómo más o menos la parte fisiológica o fisiopatológica se puede dar. La siguiente, por favor. Ahora hablamos a términos generales los factores de riesgo. Como hemos visto anteriormente, lo fundamental hablamos de un tabaquismo, ¿no? El tabaquismo sí nos va a llevar a que sea más frecuente esas RPMs. La nutrición, una disminución de peso, un exceso elevado también no va a estar acorde con una una adecuada gestación, especialmente la desnutrición. ¿Por qué le decimos? Porque habíamos visto en la embriología que tenemos que sustancias que están en las membranas, ¿no? Que están básicamente desarrolladas a través de la nutrición del organismo y todas sus enzimas que se generan para poder proteger a ese nivel. Pero si esta paciente va a estar desnutrida, vamos a tener problemas. Entonces no va a desarrollar el colágeno, ¿no? Y también mencionan a este nivel anemia, también que tan frecuente es en la gestante, que puede ocasionar estos problemas. Hablan también de una actividad sexual, ¿no? Una actividad sexual. Acá sí habría que recalcar que la bibliografía, si ustedes han leído o van a leer, van a encontrar que hasta el segundo trimestre más o menos es permitido, ¿no? Eso, de algún modo, tenemos que tener un concepto para poder orientar a nuestros pacientes, ¿no? Porque a veces preguntan también esto, es importante para la relación, ¿no? De la pareja. Casi cerca o en esos meses antes del embarazo es un poco difícil tener este tipo de contactos porque sabemos que el semen tiene enzimas, ¿no? Que pueden desarrollar, ¿no? Daño a estas membranas y pueden tener problemas, aparte de las infecciones que puedan ocurrir. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ser siempre, ¿no? Cuidadosos, recomendar a la paciente, ¿no? Sobre la actividad sexual, ¿no? Más o menos ubicarnos hasta el segundo trimestre por ahí y luego suspenderlo para después, ¿no? Por efectos de tener problemas con infecciones, rupturas, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego también hablan de una metorragia del embarazo, ¿no? Entre el segundo y tercer trimestre que puede ocasionar estos problemas de RPM. También un incremento de la presión, eso lo habíamos visto, ¿no? Que si aumenta la presión intrauterina, puede ocasionar problemas de ruptura. Dentro de ellos, ¿de qué hablamos fundamentalmente? De malformación, ¿no? ¿De quién? Del útero puede ser, ¿no? También puede ser del feto, ¿no? Entonces una malformación nos puede ocasionar que tengamos problemas, ¿no? En cuanto a mantener indemne estas membranas y pueda llegar a un parto a término y recién, ¿no? Poder hacer la ruptura adecuada y poder tener un fruto adecuado también, ¿no? Entonces no tener los problemas. Importante. La insuficiencia cervical también lo menciona, que es importante para que no tenga esta insuficiencia y pueda no tener también problemas de RPM. Traumáticas, dentro de ellas mucho de las también que le digo, situaciones que a veces en la medicina nosotros hacemos, ¿no? Angioscopías, ¿no? Fetoscopías, etcétera, que puedan generar problemas que hoy por hoy casi está un poco ya disminuyendo porque la ecografía ha avanzado mucho y muchas de las patologías se determinan, ¿no? No solamente por la visión ecográfica, ¿no? Es importante también recalcar eso. Entonces, traumáticas y también puede haber traumatismo, ¿no? Que, bueno, eso no es el caso, pero pudiera ocurrir. La siguiente. Continuamos con estos factores de riesgo, como le habíamos dicho, el cuello uterino. Hablamos también, miren, ustedes ven esa imagen, ahí más o menos esquemática, es importante para que ustedes puedan recordar la trompa de falopio, el útero, los ovarios, y acá está, miren cómo los tipifico, porque a veces, para que se ubiquen ustedes bien, el cuello uterino y dónde están el OSI y el OSI, ¿no? ¿Ven? El OSI es importante para que ustedes puedan saber de qué estamos hablando, ¿no? La vagina y los labios menores, bueno, es la estructura ahí anatómica, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que puede haber una conización previa, o sea, el cono
¿no? A veces el orificio externo se suele conizar, ¿no? Y ocasionar también una incidencia a ese nivel, si de repente es muy grande, entonces muchas veces llevamos un cerclaje para poder detener y no haya problemas, pero si no sucediera, puede que haya una ruptura en la medida que la expresión de la placé, como hemos hablado, pueda, ¿no? pueda eliminar el corium y el amnios y poder romperse, ¿no? Es importante eso. También las infecciones, que eso sí es importante porque nos vamos a encontrar siempre a veces con este problema, ¿no? Tanto las infecciones genitales, ¿no? Y acá hablamos del uroplasma y micoplasma, que son los más fundamentales que pueden afectar, ¿no? Hay otros también que pueden, ¿no?, infectar, pero los más frecuentes, y también el metabolismo del colágeno, ¿no? Si está alterado, habíamos visto que las capas están dadas por colágeno, fundamentalmente, ¿no? Y otras fibronectina, etcétera, etcétera, pero el colágeno cumple la función importante de poder, ¿no?, cohesionar la estructura. Entonces, si tenemos el metabolismo alterado, vamos a tener problemas, ¿no?, en cuanto a la ruptura prematura de membrana. La siguiente, dentro de las otras que se asocian también, hablamos de enfermedades como la preeclampsia, eclampsia, enfermedades pulmonares y otras patologías que pueden ser anexas también a este problema de la RP. ¿Ya? Importante. El diagnóstico, la siguiente. Entonces, vayamos a ver más o menos en cuanto ya al diagnóstico, ¿no?, que tenemos que ver en estos pacientes. Lo fundamental en estos pacientes, tenemos que primero tener una anamnesis. Esto de repente es común a todas las enfermedades dentro de la medicina. Ustedes, como están con formación médica, es fundamental que ustedes siempre unos minutitos, ¿no?, les den a la anamnesis. Porque si no está bien ejecutado una anamnesis, especialmente en esta RPM, van a tener problemas. Porque lo que ustedes, si van a estar en el área de ginecobstetricia, tienen que fundamentalmente saber la fecha de última menstruación, ¿no?, para catalogar la edad gestacional, que eso sí es fundamental para ver el tratamiento y ver en qué situación vamos a proteger a esta paciente, ¿no? Es importante esos datos, ¿ya? Entonces la anamnesis es fundamental, ¿no?, en toda la paciente, y más fundamental en la obstetricia. Hay que ver esta paciente su contexto, ¿no?, si ha perdido líquido, ¿no?, está perdiendo, ¿no?, la cantidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos con la anamnesis. Luego, ¿qué más tenemos que ver? La exploración obstétrica. Luego, claro, lógico, tenemos que ver, medir, y, ¿no?, la altura uterina, y hacer un examen somero y saber en qué situación se encuentra, ¿no? Y también nos va a ayudar mucho los exámenes complementarios, que posteriormente le vamos a decir cuáles son, ¿no? Importante entonces la anamnesis, la exploración obstétrica y los exámenes complementarios. La siguiente. Entonces, dentro de la anamnesis, hablamos de una historia clínica, ¿no? La historia clínica, como acá nuevamente repiten la anamnesis, tenemos que ver la pérdida súbita, ¿no?, o abundante, o puede ser incontenible, de un líquido transparente con olor a cloro por los genitales, ¿no? Los pacientes van a ir a la consulta, he perdido líquido, pero ojo, muchas veces no es el líquido amniótico, y muchas veces no es el líquido amniótico, sino a veces la paciente se confunde porque, ¿no?, una secreción de líquido no sabe qué es, a veces nos moja mucho, y como vamos a ver posteriormente, no necesariamente es de líquido amniótico. Entonces, para que veamos que es líquido amniótico, fundamentalmente es importante el olor a cloro. ¿Y qué más? Ver la cantidad, ¿no? Si de repente moja más allá de las piernas, a veces, muchas veces llegan goteando, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque puede ser, ¿no?, y tratarse de una RPM, ¿no? Importante entonces la anamnesis, ¿no? Tiempo. Preguntarle en qué tiempo, cuánto tiempo está perdiendo esos líquidos, porque vamos a ver en el tratamiento que no es lo mismo perder líquido de 6 horas, 1 hora, 12 horas, 24 horas, porque la conducta tiene que ser diferente en el tratamiento. Eso es importante para que ustedes, como en formación médica, puedan aconsejar y tratar a estos pacientes, ¿ya? Entonces, también acá hay otra indicación importante. ¿Qué dice? No realizar el tacto vaginal. ¿No? No es frecuente. ¿Por qué? Porque puede uno introducir más bacterias, puede infectar, ¿no? Entonces, o ampliar esa ruptura, ¿no? Y entonces va a ser contraproducente. Entonces se les recomienda no realizar tacto vaginal. Pero a veces en la especialidad,
ya cuando estamos en un hospital, muchas veces se tiene que hacer porque ya tienes que decidir, pero como ustedes están en formación, mejor quédense con esto, no realizar tactovaginal, recomienden eso. Ya cuando ustedes sean especialistas o estén en la materia, ya pueden de repente para decidir entrar a sala, etcétera, etcétera, ¿no? O decidir en ese momento, ¿no? Entonces, es importante recordar esto, ¿ya? La siguiente, ¿qué más tenemos que hacer en cuanto al diagnóstico? Un examen de los genitales externos. Siempre, una vez que hemos preguntado la anamnesis, sabemos que está eliminando líquido, sabemos la cantidad aproximada, el tiempo fundamental, vamos a los exámenes genitales, hacemos poner a la paciente en posición no ginecológica y observamos, ¿no? Los genitales, si hay eliminación, lo que a veces suele un poco, de acuerdo a la experiencia, decir a la paciente tosa, ¿no? ¿no? O que respire profundo, o que puje, ¿no? Entonces estamos hablando de una maniobra de Valsalva. Entonces, esa maniobra de Valsalva es importante para ver, nosotros observando la parte del cuello uterino y la parte de la vagina, a ver si elimina líquido. Pero más importante aún es como esto segundo que lo estamos poniendo, con una especuloscopía. ¿No? Ponemos el espéculo con mucho cuidado para no poder hacer daño y vemos a nivel del cuello si está saliendo, ¿no? Porque muchas veces se observa, ya está mojada toda la parte del perineo, inclusive hasta el muslo, otras veces no, entonces cada vez la duda, ¿no? Entonces, ¿será o no será? Entonces tenemos que hacer esta especuloscopía para poder observar el cuello uterino, ¿no? Y ver, ¿no? Haciendo la maniobra de Valsalva, si realmente está eliminando líquido o no, y qué cantidad inclusive, no se puede determinar para poder decidir posteriormente. La siguiente, ¿no? Entonces se realiza este examen de los genitales externos, se ve, ¿no? Si hay líquido, y hay dos signos que los mencionan, ¿no? Bastante en la bibliografía y también en la literatura, ¿no? Que nosotros solemos revisar, ¿no? El signo de Bonaire, ¿no? Que la salida de líquido por inspección, comprimiendo la altura del fondo uterino, ¿no? Que comprimen el fondo y ven por la parte inferior, ¿no? Por la vagina si elimina, ¿no? Líquido, y el signo de Tarn, que es la salida de líquido si las membranas están rotas al rechazar hacia arriba la presentación, ¿no? Básicamente la idea es que ver si hay salida de líquido. Entonces, si hay salida de líquido, ya estamos hablando, ¿no? Y peor aún, si nosotros observamos con el espéculo que a nivel del cuello uterino está eliminando, ¿no? Necesariamente ya estamos con un diagnóstico más claro, ¿no? Entonces, es importante recordar eso. Entonces, una especuloscopía, la siguiente, evidencia, ¿no? Ya la salida del líquido. Vemos acá a la izquierda, acá un cuello uterino, entonces justamente va a eliminar, ¿no? A ese nivel líquido. Es que es brillante, medio, que a veces no se nota bien, pero si es abundante sí lo van a ver. Si es escaso, van a demorar. Pero la idea es que cuanto más experiencia tengan ustedes y más tengan pacientes, mayor va a ser la visibilidad, ¿no? Entonces, recomendación para todo médico en formación es que la práctica nos hace. Pues tienen que tener práctica. Si no tenemos práctica, no vamos a llegar a un, ¿no? adecuado diagnóstico. La siguiente, ¿qué más tenemos? Tenemos también ya diagnóstico laboratorial o valernos de otro manejo, como por ejemplo el test de cristalización, ¿no? Que eso sí lo mencionan todos los libros, ¿no? Entonces agarramos una gota en una plaquita o una lámina, ¿no? Y lo observamos, ¿no? Después de unos minutos para ver si hay cristalización, ¿no? Le dicen hojas de leche, eso lo han escuchado, lo habrán leído. Entonces, buscar eso. Entonces, es importante buscar eso para ver si estamos frente a ¿no? a una ruptura. Entonces, sí, hojas de leche, o sea, se cristaliza, entonces sí estaríamos. Entonces, si no, puede ser líquido, puede ser orina, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Se va a dar muchos casos, ¿no? Hablamos también del test de nitracina, ¿no? Esto basado en la cantidad de líquido amniótico que va a eliminar y fundamentalmente el pH, ¿no? Que tiene líquido amniótico, que va a estar a 7, 7.3, pH vaginal más o menos 3.8, 4.8, por ahí va. Entonces, entre la asicidad y basicidad, se va a ver con el test de nitracina si realmente estamos frente, ¿no? a una RPM. También
¿no? Una detección de las células de descamación, y acá la ultrasonografía. La ultrasonografía hoy por hoy se ha vuelto un elemento importantísimo del médico. Y no solamente ginecobstetra, porque para ella ya es sine qua non, sino también para las otras áreas que van a ser, hablamos desde neurocirugía, pediatría, hablamos todas las áreas. Hoy por hoy, oftalmología también están utilizando la ecografía. Es importante que ustedes, ¿no?, cuando se van a graduar o hagan un curso de ecografía, porque es elemental que ustedes tengan conocimiento, porque les va a ayudar mucho en el diagnóstico, ¿no? Y es más, no les va a hacer un diagnóstico o, ¿qué le digo?, un análisis muy invasivo, ¿no? Porque ustedes esto verán, no es tan invasivo, porque esto va externamente y va a ayudar más bien a aclarar sus diagnósticos. Entonces, la sonografía, la ecografía o la ultrasonografía es importante, ¿no?, para todo especialista y fundamentalmente para el ginecólogo, ¿no? Si no tiene un ecógrafo, es como no tuviéramos un estetoscopio, ¿no? Entonces es importante para llegar a un diagnóstico, ¿ya? Y acá nos ayuda, vamos a ver posteriormente cómo nos va a ayudar, ¿ya? ¿Qué más? Creatina de flujo vaginal, y también hay otras, ¿no? Otros diagnósticos y laboratoriales que nosotros vamos a implementar. La siguiente, unas palabras sobre el test de cristalización. Como habíamos mencionado, la toma de muestra del fondo del saco vaginal, que se deja secar sobre un portaobjeto, y se va a observar la cristalización que va a ser en hoja de helecho. Si no es, entonces no estamos hablando. No, casi no es frecuente, como les menciono, en la práctica, pero, ¿no?, en la literatura lo menciona y tenemos que tener conocimiento de todo. El test de nitracina, ¿no? Esto habíamos dicho que está basado en el pH, ¿no? Se basa en el viraje, ¿no?, en el color azul que sufre una cinta reactiva de nitracina cuando es expuesta, ¿no?, a un pH mayor de 6, ¿no? Pero habíamos dicho, ¿cuál es el pH del líquido amniótico? 7.3. Ustedes ven al costado toda la graduación, ¿no?, que se tiene que tornar un poco azul. Ahí vemos más o menos, ¿no?, la ubicación del líquido amniótico y de la vagina, más o menos el pH, y vemos cuál es la asicidad y la basicidad, ¿no es cierto? Entonces, nos ubicamos y de acuerdo a ese test se puede determinar también. ¿Perfecto? También observando las células naranjas a través de un microscopio, ¿no?, se mezcla una gota de líquido obtenido desde el fondo de saco con una gota de azul de Nilo, y se observan sus células descamadas en la piel, de la piel fetal, las que se tiñen de color naranja. También puede ser otra forma de determinar. Acá estamos hablando de la ultrasonografía, ¿no?, que nos ayuda. Esto nos ayuda, en este caso, ¿no?, no es tan importante, pero sí da un valor bastante, ¿no?, apreciable en cuanto al volumen del líquido amniótico reducido, ¿no? Le llamamos el índice del líquido amniótico. Y entonces nosotros valoramos, ¿no?, de acuerdo a la cantidad de líquido que tiene ¿qué le digo?, el feto dentro del útero, para poder nosotros intervenir y ver si útero tiene, ¿no?, una cantidad de líquido amniótico adecuada, muy poca, o sea, hablamos de un oligohidramnios. ¿Y qué quiere decir eso? La siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene poco contenido líquido, ¿no? Si vemos acá en la imagen, por ejemplo, de la derecha, acá, este es un corte transversal a nivel abdominal. En este contorno no hay nada, está bien pegado, ¿no? Y si medimos con el lila, ¿no?, es una medición especial que se utiliza en ecografía, vemos que el líquido amniótico está abajo. Lo mismo acá, vemos acá, este es el líquido amniótico, acá está el feto, y vemos que es poco, ¿no? Menos de 5, 4, entonces estamos hablando de un oligohidramnios. Pero también les dije que no es típico, ¿no?, porque puede ser por otra causa, ojo. Entonces, siempre el médico tiene que ser acucioso, tiene que ser unidad clínica, ¿no? Con un solo dato ya puede decir que estamos, ¿no? Si no, tenemos que ver que haya ruptura, tenemos que ver eliminación. Estamos hablando del problema de malformación fetal, ¿no?, que puede ser que el bebé no esté orinando adecuadamente, ¿no? Entonces haya un problema a nivel renal, ¿no? Puede ser por una patología de malformación. Entonces, es importante recordar todo esto, pero lo fundamental es que si
hay oligohidramios, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Porque estamos, ¿no?, de repente perdiendo una RPM alta, ¿no?, que no se está dando cuenta la madre y que está eliminando también, puede ser, ¿no? Entonces nosotros nos facilitamos, nos ayudamos con otros análisis que hemos visto, ¿cierto? Entonces con todo eso tenemos que hacer unidad clínica, importantísimo para que ustedes vean. La siguiente. También hay inyección que casi no se utiliza, pero la bibliografía está con inyección intraamniótica de colorantes como el azul de Evans, índigo carmín, cuya detección en la vagina confirma el diagnóstico. Claro, si nosotros lo inyectamos puede salir, pero como lo digo, los tratamientos invasivos no son frecuentes, pero en la literatura está y es bueno que ustedes lo recuerdan como profesionales médicos que son y tienen que saber todo lo referente a, ¿no?, a el diagnóstico de la RPM, ¿no? Entonces, como científicos o como parte profesional que ustedes son, ¿ya? También hay creatinina en fluido vaginal, con la detección de creatinina en el flujo, ¿no?, o en el fluido vaginal, mayor de 0.1 miligramos por decilitro, ¿no?, que nos va a ayudar, ¿no?, en el diagnóstico, o también como la detección, ¿no?, de la proteína microglobulina alfa 1 placentaria, que también se da, alguna bibliografía lo menciona. La siguiente. Y concentración, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, ya. Entonces, por ejemplo, excelente. Entonces, concentraciones de la beta-HCG. Ustedes saben que la hormona gonadotropina colónica humana es importante también, ¿no?, durante la gestación, y si las concentraciones a nivel de vagina, los fluidos, son superiores a 17.10 miliunidades internacionales por mililitro, entonces podemos al dosar saber también de que pueda tener un tipo de, ¿no?, RP. Entonces son diagnósticos que nos pueden ayudar, pero como vemos, lo más importante, ¿cuál ustedes ven? ¿Cuál ustedes creen que es? El visualizar, ¿no?, el ver su espéculo y ver realmente si se está eliminando o no. Entonces eso nos llevaría a un diagnóstico más rápido, ¿verdad? La siguiente. Entonces, ahora sí hablamos de ese diagnóstico diferencial, ¿no?, que nos puede ayudar para llegar a un diagnóstico. Tenemos varios, ¿no?, desde la ruptura de una bolsa amniocorial, como vamos a ver posteriormente, leucorrea, hidrorrea residual, fisura de membranas, eliminación de tapón mucoso, y lo importante es la incontinencia urinaria, que por la eliminación de orina muchas veces las pacientes se confunden, ¿no?, en la práctica diaria sobre. Perfecto. A ver, desarrollemos el diagnóstico diferencial. La siguiente, por favor. Entonces hablamos de una leucorrea, ¿no?, que ustedes, como habrán estudiado, es un flujo vaginal blanquecino, amarillento, que indica infección vaginal, ¿no?, y muchas veces del útero. Entonces es importante, ¿no?, que el tratamiento de estas pacientes, ¿no?, porque eso también, aparte de que puede hacernos confundir, puede llevar a que esto, con la infección que hay a ese nivel, pueda afectar las membranas del corium y del amnios y poder generar una infección, ¿no?, a nivel de membranas, y tener problemas, ¿no?, con una ruptura prematura de membranas, que posteriormente vamos a hablar de la corioamnionitis, que es frecuente en este tipo de patologías y que se tiene que desarrollar para hacer un diagnóstico claro y el tratamiento fundamentalmente. ¿Perfecto? Entonces la leucorrea, ¿no? Hablamos también de una incontinencia urinaria, la siguiente, que se va a producir en la segunda mitad del embarazo, que es un inicio brusco y muchas veces de aspecto transparente, ¿no?, y cristalino, ¿no? Entonces, el olor, las hojas de leche, etcétera, ustedes, ¿no?, y la experiencia muchas veces le va a hacer saber si no, este es orina, no es líquido amniótico, ¿no? Entonces, la cantidad también es importante, ¿ya? Entonces, eso nosotros tenemos que tener bastante conocimiento, ¿ya? Eliminación de tapón mucoso, sí, nos puede hacer confundir muchas veces porque se va a producir en el tercer trimestre, es el de un inicio progresivo, aspecto mucoso con y sin sangre escasa o asociada con actividad prodrómica. Pero ¿qué pasa acá? Como que ¿por qué se va a confundir? Porque realmente muchas veces se elimina bastante, que cada paciente no es igual a otros, algunos van a eliminar poco, otros más, ¿no? Entonces es importante
diagnosticar y ver la diferencia, ¿no? En cuanto a una RPM con una eliminación de tapón mucoso, que va a ser más, como dice su nombre, más mucoso. El otro va a ser más bien más entre líquido y viscoso, ¿no? No va a ser tan líquido como la orina. Entonces, ustedes ya de acuerdo a la experiencia van a ir catalogando, van a ir posteriormente haciendo su diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, también hablamos de una fisura de membrana, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar pasando acá? Hay una pérdida de líquido en cantidades variables, ¿no? Que en cualquier etapa del embarazo, ¿no? Se va a diferenciar de la RPM porque en la fisura debe haber integridad, ¿no? Hablamos del polo inferior, ¿no? Del saco ovular. Entonces, si no hay nada, integridad, pues es bien difícil, a no ser que sea alta, ¿no? Que nos puede estar ocultando. Habíamos dicho encima del óseo, ¿no? Podría ser, pero nos queda la duda. Entonces, los otros análisis nos pueden hacer, ¿no? Dilucidar adecuadamente el diagnóstico final, ¿no? Pero en la fisura de membrana se va a dar eso, ¿cierto? Entonces va a ser que no se va a afectar la integridad del saco ovular a nivel del cuello. Importante. El siguiente. Siguiente, por favor. La siguiente. Y hablamos de una rotura de una bolsa amniocorial. Puede ocurrir, claro, ¿no? Especialmente por acumulación de líquido amniótico en el espacio amniocorial. A veces por filtración o infiltración o secreciones a través del amnios, ¿no? Depositándose en el polo inferior que al romperse ocasiona una salida, ¿no? Entonces, pero ojo, sería una ruptura prematura de membrana completa e incompleta. Incompleta, ¿no? Porque no se daría de las dos membranas, de una sola, porque entre ambas estaría la acumulación de este líquido que hablamos, ¿no? De esa secreción que hablamos. Entonces rompería solamente una membrana, no las dos. Cuando a veces rompen las dos, ya hablamos de una RPM que básicamente por las características que hemos dado anteriormente va a tipificarse como una ruptura prematura de membranas, ¿no? Entonces es importante recordar eso. Hidrorrea residual también puede darse, ¿no? En una secreción que es cristalina, con o sin sangre, que va a ser derivada de la degeneración de la decidua, ¿no? Refleja durante su fusión con la decidua parietal hacia más o menos aproximadamente 12, 18 semanas del embarazo. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, vemos acá un cuadro que ustedes observan y vemos el diagnóstico diferencial, la frecuencia y las características, ¿no? Es importante entonces recordar todo esto, lo que nos va a ayudar a inmediatamente tener un adecuado diagnóstico. Hablamos de leucorrea, que es frecuente, ¿no? Si tenemos las características de un flujo genital blanco, amarillento e infeccioso asociado a prurito muchas veces, ¿no? Entonces va a ser diferente que una RPM que no va a ser asociada a prurito. O sea, ustedes en cada característica que ustedes van aprendiendo, van allá a ustedes, ¿no? Tener la posibilidad de hacer un diagnóstico claro, ¿no? Entonces, esa es la leucorrea. Con una incontinencia urinaria, que es lo más frecuente, ¿no? Que les había mencionado. Va a ser frecuente en la segunda mitad del embarazo, especialmente en multíparas, ¿no? Por relajación perineal y también por rectocistocele, ¿no? Es importante por problemas de piso pélvico. Entonces, a ese nivel puede darse la incontinencia urinaria. Entonces, va a ser y va a eliminar cantidad de orina, que muchas veces la paciente le va a ir a la consulta, ¿no? O a la emergencia, mire, se rompió, ¿no? La fuente, como dicen las pacientes. Y usted va a desesperarse y tiene que tener una visión clara porque usted es el médico, usted tiene que resolverlo. Entonces le va a ayudar todo lo que hemos hablado en cuanto al diagnóstico, ¿no? Desde la anamnesis, recuerden, desde la anamnesis, ¿no? Eso les va a ayudar. Entonces con eso les va a servir a ustedes para hacer su disquisición clínica y poder decir, no, esto no es una RPM, es una incontinencia que es orina, que vamos a dar las recomendaciones adecuadas. O es una RPM, ¿no? Y el internamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Importante. Con la eliminación del tapón mucoso, que es frecuente también según esta literatura, ¿no? Que el tapón mucoso es un fluido mucoso, como le habíamos dicho, y a veces sanguinolento, que no se va a dar casi en la RPM, ¿no? Líquido amniótico casi bien difícil que salga con sangre, ¿no? Va a ser bien difícil. Frecuentemente sale, ¿no? Mucoso, viscoso, ¿no? Es un líquido, pero casi no sale con sangre. Pero sí de tapón mucoso, ¿no? Va a salir con, ¿no? Una secreción mucoide
y acompañado de sangre, ¿no? Y con el dolor característico, ¿no? Entonces rápidamente usted va a saber el diagnóstico, ¿no? Y también, ¿no?, se puede hacer diagnóstico diferencial con una rotura de quiste vaginal, ¿no? Si uno tiene quiste, una paciente tiene quiste, puede romperse, ¿no?, por la presión, etcétera, etcétera, que es muy infrecuente, ¿no? Pero para haber una pérdida de líquido, también, ojo, ¿no?, del quiste se va a eliminar, pase cristalino por la vagina, al examen se va a observar cavidad pequeña, ¿no?, en las paredes vaginales. Es bien raro, pero si usted hace aparte de la anamnesis, ¿no?, es importante, como les digo, la evaluación, ¿no?, del examen clínico, y observa bien adecuadamente, va a rápido llegar a un diagnóstico. El médico tiene que ser acucioso, el médico tiene que ser muy suspicaz. Ustedes, desde el momento que el paciente ingresa a la consulta, usted ya tienen que estar viéndolo, porque el médico que es así acucioso ya va a saber de qué se trata, ¿ya? Entonces eso les va a ayudar mucho en la práctica, ¿no?, diaria, algún día, ¿no?, cuando ustedes estén manejando ya los pacientes. Entonces vemos en este caso, ¿no? Entonces puede ser, pero ustedes ya con su, ¿no?, con todo lo que tienen los conocimientos, ya van a poder hacer una adquisición. Una hidrorrea residual también es infrecuente, pero puede darse, ¿no?, frecuentemente en la primera mitad del embarazo. Líquido claro, con tinte amarillo, a veces sanguinolento, desespacio entre decidua, parietal y refleja, ¿no? Que generalmente estos se fusionan a las 16, 18 semanas, pero a veces puede haber un remanente, ¿no? Por eso dicen hidrorrea residual, que puede eliminar y se confunde todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener adecuada, un adecuado diagnóstico y una adecuada visibilidad del paciente. ¿Qué más? También tenemos una ruptura de la bolsa amniocordial, que también es infrecuente, ¿no?, pero se puede dar, ¿no? Es más raro aún, dice acá en la característica, ¿no?, del espacio virtual entre el corium y el amnios. Las dos capas están juntas, ¿no es cierto?, pero no están pegadas, siempre hay un espacio virtual, digámoslo, ¿no? Entonces eso, en ese espacio se va a producir, ¿no?, la delaminación, ¿no? Puede ser el amnios este último, y puede tener problemas en cuanto a cúmulo, ¿no?, de líquidos, y que puedan generar, ¿no?, y hacernos confundir en el diagnóstico, a pesar que es raro, pero hay que tenerlo presente, porque muchas veces dentro de la práctica no nos ocurre en 1, 2, en 3, en 4, pero por ahí nos va a ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado con ¿no?, con estos diagnósticos diferenciales que les he mencionado, ¿no?, y recordar las características para que ustedes en su momento puedan hacer una unidad de inscripción clínica. Hablamos de complicaciones maternas asociadas a la ruptura prematura de membranas. Hay varias complicaciones maternas, que es importante recordarlas y saber para que ustedes puedan saber, conocer y ampliar sus conocimientos al respecto. La primera es la corioamnionitis, ¿no?, clínica, ¿no? ¿De qué se trata? Ustedes seguramente van a hacer un tema especial, pero les quiero adelantar algo nada más, porque es una de las patologías frecuentes que va asociado a la RPM, ¿no?, muy, muy asociada. Entonces es bueno saber de qué se trata, ¿no? Es una inflamación de estas membranas que estamos hablando, fetales, ¿no?, que evidencia una infección intrauterina, ¿no?, cuando los leucocitos mononucleares y polimorfos nucleares infiltran el corium. El hallazgo microscópico resultante se denomina lo que decimos corioamnionitis, infección de las membranas, ¿no?, así de simple, ¿no? Entonces, cuando se infecta, estamos hablando de corio. No es peligroso porque puede tener problemas el bebé, inclusive llegar a la muerte, y también la madre, ¿no? Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha acuciosidad en el diagnóstico, ¿no? ¿Qué más? Otra patología que puede estar asociada, ¿no?, como consecuencia, ¿no?, de la RPM, desprendimiento, el DPP, ¿no?, desprendimiento prematuro de placenta, no muy inserta, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, por la desproporción en el tamaño uterino después de la RPM y la superficie de inserción placentaria, ¿no? Entonces, eso va a contribuir a una separación con la posibilidad de que ocurran desprendimientos de acuerdo a la severidad del oligoamnios o oligohidramnios, que es lo mismo, ¿no? Entonces, hay poco líquido, entonces hay una desproporción. Entonces, al ver una desproporción se desprende y pueda tener un problema de RPM, porque puede alterar alguna de las dos membranas o ambas membranas, que puede ocasionar la salida de líquido.
También nos menciona otro de las complicaciones que son básicamente las complicaciones neonatales, ¿no? Que eso lo estudia pediatría, neonatología, los neonatólogos, pero es importante saber, ¿no? Que a qué más nos puede llevar y si nosotros no lo tratamos adecuadamente al inicio, ¿no? A una dificultad respiratoria, a un síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? SIRS, que lo denominan en pediatría, una infección neonatal generalizada, ¿no? Nos puede llevar a internamiento y serie de problemas, ¿no? Una asfixia perinatal, una hipoplasia pulmonar y deformaciones también ortopédicas, ¿no? Todo esto nos puede llevar como consecuencia de una RPM no tratada, ¿no? Y ya en esta parte, la siguiente, por favor, ya en esta parte tenemos que, la siguiente, por favor, tenemos que ver, una vez hecho el análisis, ver la clínica, ¿no? Tratar de establecer un diagnóstico, ya vemos ya un manejo, ¿no? De la ruptura prematura de membranas. Dentro del manejo de la ruptura prematura de membranas, amplio, ¿qué es lo que tenemos que ver fundamentalmente, según lo que estamos hablando? La edad de gestación, ¿no? Es fundamental. Como vamos a ver, ya ustedes habrán revisado bibliografía o van a revisar, hay múltiples, pero a grandes rasgos, lo básico es detallar esta edad de gestación para ver qué es lo que vamos a hacer con esta paciente, ¿no? Y especialmente con el feto que no van a hacer o cómo vamos a tratarlo. Es importante, no es la gestación. ¿Qué más? La condición fetal. Esto es justamente lo que estamos hablando. ¿Qué más? Si está en trabajo de parto, no, porque si está en trabajo de parto, como habíamos visto, puede ser una RPM ya que se dé, al final nos va a ayudar y ya todo, está un bebé que está a término, tranquilo, lo atendemos y se acabó el problema, ¿no? Y rápido antibióticos, si ha sido la RPM de cuántas horas, eso hay que ver, bien, observar, preguntar en la análisis, por eso les digo nuevamente, importante la análisis para poder decidir el tratamiento, ¿ya? ¿Qué más? ¿No? Hay una coriomionitis clínica, como vamos a ver más posteriormente, sí, algunas características para que nos lleve a ver nos haga llegar un diagnóstico clínico, ¿no? Clínico, porque el laboratorio a veces no vamos a tener o va a demorar, ¿no? Tenemos que actuar rápido, ¿no? O hay sangrados también, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, dentro del manejo general, la siguiente, dentro del manejo general, hablamos de una hospitalización frecuentemente, todo RPM ya que se ha catalogado interno. Y si está en un puesto de salud, centro de salud, deriven a un establecimiento de mayor complejidad para que sea manejada. No vayamos a tener los problemas que vemos, las complicaciones, etc. ¿Qué más? La hidratación. Siempre manéjelo con vía, ¿no? Cloruro de sodio por mil y ponerle vía, boca, etc. Y enviarla, ¿no? Importante. Un reposo absoluto. Se recomienda de cúbito lateral izquierdo, ¿no? ¿Para qué? Para que dé permeabilidad y pueda respirar bien el feto también. Siempre, si es que no se determina, o sea, ahí el líquido no es abundante o están con eliminación de líquido, y para poder valorar apósitos estériles en los genitales, evitar tractos vaginales, no importante, control de los signos vitales puede ser cada 4, cada 6, depende de su protocolo, porque cada hospital, cada centro, cada establecimiento tienen protocolos que se manejan, ¿no? También solicitar exámenes de laboratorio, que es importante, los básicos de hemograma, hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, cada 2 o 24, depende también del protocolo. Siempre es bueno tener una muestra vaginal para cultivo y antibiótico-terapia, ¿no? Y ver si, o antibiograma, perdón, para ver si vamos a qué medicamentos se puede instaurar en la paciente, y la antibiótico-terapia, que básicamente es mayor de 6 horas de RPM, ya se tiene que dar. Por eso es importante en la anamnesis preguntar qué tiempo ocurrido, ¿no? De la ruptura, desde cuándo, desde qué momento usted ha eliminado líquido por la vagina, o ha sentido, ¿no? Sí, la paciente le va a referir, sí, estoy mojando las piernas, sí he sentido algo caliente a las 6 de la mañana, 4 o a medianoche, etc. Entonces usted en la mañana va a sacar sus horas para ya poder ustedes indicar a la enfermera que le tiene que instaurar sus antibióticos. Es importante. Y una evaluación ecográfica para ver si de repente por ahí oligohidamios, o etcétera, etcétera, hay algo más. Es importante el ecógrafo ahí para que ustedes puedan valorar a esa paciente.
Bueno, acá les hablaba, ¿no? De justamente de confirmar un diagnóstico, ¿no? De corioamnionitis, así, clínico, ¿no? En este manejo que nos ayuda, ¿no? A visualizar, ¿no? Fiebre, ya olvídense, si hay fiebre y ustedes ya han concluido que es siempre una RPM por las características que hoy día hemos acabado de aprender, y hay taquicardia materna, etcétera, o fetal, entonces olvídense, esto puede ir ya a corioamnionitis, mejor aún para derivar, o en todo caso está en un hospital, ya internarla para darle su tratamiento, ¿no? Y tratar de evitar, de acuerdo a la edad gestacional, ver si es parto o todavía podemos tocorizar, etcétera, etcétera, ¿no? El manejo posterior, ¿no? Ver si hay salida de líquido oscuro o maloliente, también peor aún, ¿no? Ahí puede haber hasta sufrimiento fetal, etcétera, etcétera, en el bebé. Hipersensibilidad uterina. Por eso el médico, les vuelvo a decir, acucioso. Usted está tocando en el examen, ya usted está observando, de repente hay dolor, entonces acá hay algo raro, ¿no? Porque normalmente puede haber dolor, pero no tan intenso, tan exquisito como la paciente puede sentir, ¿no? Y si tomamos exámenes, de hecho debe haber una leucocitosis, una eritrosedimentación, puede elevar la proteína C reactiva por la infección, ¿no? Y si hay un análisis, puede haber un recuento de genes positivo. Entonces ahí ya básicamente estaríamos confirmando el diagnóstico y para posterior tratamiento de la paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, si es a término, va a ser el manejo más prudencial y creo que nos ayudaría mucho para poder culminar esa gestación. La siguiente, por favor. Entonces, si es embarazo a término, vamos a inducir el trabajo de parto, ¿no? Si es que todavía no presenta dolores, no hay problemas ya de inicio de trabajo de parto, etcétera, etcétera. Entonces se induce el trabajo de parto con oxitocina, seguramente en la clase respectiva le van a indicar, y en algunos casos suele diferirse y tener una conducta expectante. Pero yo considero, si estamos en un embarazo a término, yo creo que lo fundamental, si estamos viendo que es una RPM ya diagnosticada de acuerdo a las características que hemos visto, concluir el embarazo, porque a mayor estancia pueden generar los gérmenes y puede infectarse. ¿No? Importante, ¿no? La culminación de la gestación. Y si es pretérmino, ¿no? Ahí viene el problema. Entonces acá sí tenemos que valorar, ¿no? Si es pretérmino, ¿no? Siempre ingresar al hospital, en caso de que si están en puesta, derivarlo a un centro de mayor complejidad, fechar siempre la edad gestacional y corroborar la ruptura prematura de membrana. ¿No? Importante ver, ¿no? ¿Qué edad gestacional tiene? De 34 a 37 semanas, una conducta activa, ¿no? Pero, ojo, 34 semanas a 35 antes, no se tiene, 37 a 40 semanas es más fácil, ¿no? O sea, no tienen necesidad de hacer más tratamientos, pero sí 34 semanas, un poco bajo, o 35, 34, 33, maduración pulmonar, ¿no? Si tienen betametasona, ¿no? De 12 miligramos, una ampolla cada 24 por 2 días, o si tienen dexametasona, ¿no? De 4 miligramos, 3 ampollas cada 8 horas por 2 días, ¿no? Para maduración de pulmón, luego ya culmina la gestación. Pero si es menos, también no se les va a necesariamente continuar la gestación, sino más bien tener una conducta expectante. Justamente hablamos de acá, ¿no? Entonces, se induce el parto, o puede ser que en caso de que no haya siempre inicio de trabajo de parto, se induce el parto y no progresa, entonces se sale, ¿no? En el momento para poder culminar la gestación y no tener problemas. Y si es menor de 24 semanas, necesariamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ese bebé, sus pulmones, por la sustancia surfactante, que ustedes saben muy bien, no está funcionando adecuadamente. Entonces, si nosotros optamos por sacarlo, muchas veces va a tener problemas, ¿no? Y viendo acá también en qué nivel estamos trabajando, qué tipo de hospital. Hay hospitales, por ejemplo, en Lima, que están bastante sofisticados, que pueden manejar, ¿no? Pacientes menos inclusive, para poder pulmonarmente ventilen bien. Pero a veces los hospitales no tienen toda esa tecnología y pueden tener problemas, ¿no? Entonces muchas veces recomiendan la literatura una conducta expectante y se alcanza una madurez, ¿no? Se hace la conducta activa, ¿no? Inducción de parto, cesárea, depende de las características, pero si es una corioamnionitis o hay una pérdida
del bienestar fetal, porque se va a estar evaluando a este paciente ecográficamente y con el monitoreo electrónico fetal, puede llevar a una inducción o una cesárea, ¿no? Para ya de una vez finalizar el embarazo. De 22 a 23, a 32, perdón, semanas, conducta expectante muy similar a la 34, estrecha vigilancia, esperar el tiempo necesario, ¿no? Y tener cuidado para que no pueda ocurrir, porque como les había dicho, el pulmón todavía no están adecuadamente para que funcione, entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Dentro del tratamiento que se suele ya manejar, hablamos de una ruptura prematura de membranas en gestación menores o igual a 34 semanas. Perdón, mayor o igual a 34 semanas. Hablamos de una RPM en gestación mayor o igual a 34 semanas, ¿no? Con o sin coriomionitis, ¿no? De 34 semanas, puede ser más o menos 2,800, 3, 400, por ahí va, ¿no? El peso fetal. ¿Qué se tiene que hacer, ¿no? Básicamente, y hemos recordado en la terminología del tratamiento general, ¿qué hacemos? Hospitalización, ¿cierto? Y reposo, ¿de qué lado dijimos? Del cúbito lateral izquierdo. ¿Qué más? Hidratación, ¿no? Vía, poner dextrosa, ¿no? Cloruro, al 9% cloruro, de preferencia cloruro al 9%, ¿ya? El goteo puede ser 30, 50 gotas, dependiendo también de la deshidratación que tenga la paciente, pero siempre colocarle vía para la hidratación. ¿Por qué? Porque está perdiendo líquido. Entonces es importantísimo. Iniciar con antibióticos profilaxis después de las 6 horas de la ruptura prematura de membranas, ¿no? Que va a reducir la morbilidad infecciosa materna, ¿no? Pero que no es tan significativo en los recién nacidos, pero es importante porque ya protegen a la madre y con eso también al bebé, ¿no? Entonces siempre es necesario, útil colocar profilácticos. ¿Qué se sugiere como profiláctico? Alguna literatura habla de ampicilina o cefalosporinas de primera generación, de 1 gramo o 2 gramos endovenoso cada 6 horas, o en caso de coriomionitis, cefalosporina de tercera generación, 2 gramos endovenoso cada 24 horas, ¿no? Siempre asociado a un aminoglucósido, ¿no? Puede ser en este caso amicacina de 1 gramo endovenoso cada 24 horas. Como ven, son esquemas que se dan. Ustedes van a encontrar en literatura también algunos esquemas. Entonces, depende también del protocolo que esté manejando en su institución, ¿no? Que ustedes estén elaborando, ¿no? Entonces, también se recomienda terminar la gestación dentro de las 24 horas siguientes, ¿no? Como habíamos mencionado en el esquema anterior. Pero para esto nosotros tenemos que saber el test de Bishop. Ustedes ya han estudiado seguramente qué es el test de Bishop, ¿no? Al hacer tacto para ver, ¿no? La dilatación, ¿no? Del cuello uterino, si es mayor o igual a 7, ¿no? Ahí ya se puede inducir al trabajo de parto, porque tampoco no podemos inducir porque queremos inducir. No hay que ver cómo está el bicho para que tener éxito en esa inducción, si no, no vamos a tener, vamos a complicar todo. Entonces mejor optamos por otra alternativa. Entonces lo importante es ver ese bicho, ¿ya? Atención del parto siempre monitorizado, y si el bicho, el test de bicho es menor de 7, entonces hay que madurar ese cuello, ¿no? Hay que madurar con oxitocina, con 2 miliunidades, ¿no? Por 10 horas, y puede ser luego inducción de parto. Otra vez se utiliza misoprostol, en la literatura van a encontrar varios tipos de maduración cervical, y eso siempre va a estar supeditado al protocolo que ustedes manejen, ¿no? Sus instituciones. Si la inducción que estamos ya mencionando no responde luego de 6 horas, ¿qué debemos considerar? ¿No? Que esta inducción es fallida, no progresó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque el bebé está comprometiendo, ojo, porque le estamos haciendo monitoreo, le estamos haciendo perfiles, que de hecho, al nosotros implantarle una sustancias a la madre, ¿no? Como oxitocina, etcétera, el bebé va a tener problemas ya con la ventilación, etcétera. Entonces, inmediatamente se debe proceder a cesárea, ¿no? Para poder salvar al bebé y no tener complicaciones posteriores. También en la siguiente, si esta ruptura prematura de membrana, ¿no? Es una gestación de 24 aproximadamente a 33 semanas, que no tiene coriomionitis, ¿no? Entonces también lo mismo, hospitalización, reposo en cama, del cúbito lateral izquierdo, restringir tactos vaginales, no utilizar apósitos para ver cuánto moja, cómo va a ser la eliminación del líquido amniótico. También estas pacientes tenemos que siempre tener los controles de signos vitales, ¿no? Cada 6, 8 horas, no depende cómo se indique,
fundamental pulso, temperatura, ¿no? Y ver cómo es el desarrollo, ¿no? Para ver que no esté comprometiendo tanto la madre, ¿no? Y como le ve con el control obstétrico, ¿no? Que cada 6, 8 horas se puede realizar y podamos manejar tanto el bebé como la madre. Siempre es importante, acá también menciona la hidratación, ¿no? Abrir una vía, ¿no? Endovenosa con Avocat de número 18, que sí fluye bastante líquido, administrar cloruro de sodio 9 por 1000, ¿no? E iniciar, ¿no? Los antibióticos también profilácticos después de las 6 horas de RPM. No puede ser ampicilina o cefalosporina de primera generación, 1 gramos endovenoso cada 6 horas. Acá está mencionando eritromicina, ¿no? De 250 a 500 miligramos endovenoso cada 6 horas, ¿no? Por 24 o 48 horas, y luego pasar a vía oral. Es importante, ¿no? Esto para tratar al paciente, porque estamos hablando, recuerden, de una gestación de 24 o 30 semanas, que todavía no podemos sacar al bebé, porque podemos tener problemas, ¿no? Este feto no puede estar ventilando bien, ¿no? Y especialmente si no tenemos todo lo adecuado. Entonces, lo importante es mantenerlo, ¿no? Con la antibioterapia y tener una conducta expectante, ver en qué momento va a aumentar o ya disminuye o se mejora y luego ya podemos manejarlo, ¿no? Todo este tratamiento se puede hasta 7 días, ¿no? Para la complementación por vía oral, pero a estos esquemas también se asocian otros esquemas, ¿no? Que están utilizándose, ¿no? Clindamicina, gentamicina. Yo al menos que he estado en el hospital de Lima trabajando, en mi hospital era básicamente clinda y genta, que algunos casi no lo utilizan, pero nosotros utilizamos clindamicina 600 miligramos cada 6 horas y gentamicina 80 miligramos cada 8, ¿no? Y le damos inmediatamente al paciente por vía y de los casos que tuvimos nos resultó adecuadamente, ¿no? Otro recomienda clindamicina más cefalosporinas, también puede ser penicilina más cloranfenicol más gentamicina, incluso más agresivo para poder no llegar a la corionitis ni tampoco una infección más importante que pueda, ¿no? Degenerar tanto al bebé como a la madre y tenemos problemas serios, ¿no? Entonces, lo importante es esto y determinar la madurez pulmonar mediante amniocentesis o estudio amniótico. Es importante porque habíamos dicho ya hace un momento que si no tenemos pulmones maduros es bien difícil, ¿no? En estos casos, al bebé, ¿no? Poder acabar en la gestación. Entonces, pero valorar también, porque 24 es difícil, ¿no? Los 33, 34 semanas que generalmente se maneja, es importante. También valorar, ¿no? La instrumentación que tengan, ¿no? Los aparatos que tengan su institución para poder intervenir, porque esos bebés necesitan bastante apoyo, ¿no? Entonces, básicamente eso es en cuanto al tratamiento general y todo lo que significa la ruptura prematura de membranas, que ustedes seguramente van a desarrollarlo, es solamente una parte, que ustedes, la bibliografía que tengan, ¿no? Puedan ampliar los conocimientos y puedan tener un diagnóstico adecuado, claro, y un manejo adecuado también, y rápido y oportuno, ¿no? Que pueda salvar vidas, tanto, ¿no? del feto como también de la madre, ¿no? Es importante esto, ¿no? Es salvar vidas. Bueno, creo que esta es la última diapositiva. La siguiente, sí, acá quedamos. No sé si hay algo más para conversar o ya lo dejamos para que vayan ampliando sus conocimientos. Sí, doctor, Sí, estuvo doctor, muy estuvo claro, muy claro, gracias. gracias. No, a ustedes muchas gracias y esperamos encontrarnos. Sigan estudiando, nunca van a dejar de estudiar hasta cuando sean muy mayores, pero esa es la vida de un médico, ¿no? Muchas gracias nuevamente a ustedes, ¿no? Con esta anuencia de entrar a sus hogares o donde están ustedes hoy día escuchando esta exposición, amplíen sus conocimientos. Cualquier duda me escriben, seguramente a la delegada les voy a dar mi correo para que puedan escribir. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Ya, cuídense.